En este video vamos a resolver este circuito aplicando el teorema de Thevenin. Nos dicen que la resistencia de carga es esta de 1 kilo. En primer lugar, tenemos que saber que para aplicar este circuito, el teorema de Thevenin, nosotros tenemos que llegar a este circuito equivalente, que es el voltaje de Thevenin que vamos a encontrar con la resistencia de Thevenin conectada en serie y con esta RL. La RL, que es la resistencia de carga, va a disipar la máxima potencia siempre y cuando sea el mismo valor de RTH, y es lo que vamos a comprobar a continuación. En primer lugar, tenemos que encontrar esta RTH. Para encontrar esta RTH tenemos que sustituir las fuentes de voltaje por un alambre, dejar siempre las resistencias, y las fuentes de corriente dejarlas en circuito abierto. Y vamos a desconectar también la RL. Esta es de 2K y esta es de 3K. Entonces la resistencia de Thevenin, como solo tenemos resistencias en este circuito, va a ser igual a la resistencia equivalente. Como estas dos resistencias están en serie, la resistencia equivalente va a ser la suma de ellas dos, que es de 5K. Ahora que ya tenemos la resistencia equivalente, procedemos a encontrar nuestro VTH. Para encontrar el VTH, dejamos las fuentes de voltaje y las fuentes de corriente como estaban originalmente. Y nada más, siempre mantenemos desconectadas la RL. Esto es de 2K, acá es 3K, aquí son 2 miliamperios y aquí son 4 voltios. Para encontrar este voltaje de Thevenin podemos auxiliarnos de muchas formas, y una de ellas es por la transformación de fuentes. Nosotros necesitamos que esta fuente de voltaje sea de corriente para poderla sumar con esta otra fuente de corriente. Pero ¿cómo vamos a lograr que una fuente de voltaje sea una fuente de corriente? Auxiliándonos de la transformación de fuentes. La transformación de fuentes dice que siempre que yo tenga una fuente de voltaje conectada en serie con una resistencia, esta fuente de voltaje, digamos que es de 1 voltio y este de 1 ohmio, esta fuente de voltaje se puede convertir en una fuente de corriente. Y esta resistencia va a quedar en paralelo. Para convertir esta fuente de voltaje en una de corriente, nos vamos a auxiliar de la ley de Ohm, que es esta. Nosotros queremos corriente y tenemos voltaje y tenemos resistencia. Entonces, el voltaje entre la resistencia es igual a la corriente. Quiere decir que 1 voltio entre 1 ohmio va a ser igual a 1 amperio. Y esta resistencia se va a mantener igual, nada más que ahora se conecta en paralelo. Este mismo proceso lo podemos hacer de forma invertida. Quiere decir que cuando yo tenga una fuente de corriente conectada en paralelo con una resistencia, yo la puedo transformar en una fuente de voltaje conectada en serie con una resistencia. Nuevamente, auxiliándonos de la ley de Ohm. Para encontrar voltaje necesito multiplicar la corriente por la resistencia. 1 amperio por 1 ohmio es igual a 1 voltio. Y dejamos en serie la resistencia. Entonces, ahora que hemos conocido este concepto, lo vamos a aplicar en este circuito para encontrar el voltaje de Thevenin. Tenemos esta fuente de voltaje en serie con esta resistencia, entonces la vamos a convertir a una fuente de corriente, dejando la resistencia en paralelo. Y acá tenemos la otra fuente de corriente y esta resistencia en serie. Esta es de 2 miliamperios, estos son 3K, estos son 2K, y esta es 4 voltios entre 2K ohmios es 2 miliamperios. Como estas dos fuentes de corriente están entrando al mismo nodo, las podemos sumar. Quiere decir que acá nos va a quedar una fuente de corriente de 4 miliamperios conectada en paralelo con esta fuente de 2K y esta conectada en serie con esta de 3K. Y acá queda abierto.
Ahora tenemos una fuente de corriente conectada en paralelo con una resistencia. Volvemos a aplicar la transformación de fuentes, que queda de la siguiente forma. Vamos a convertir esta fuente de corriente en una fuente de voltaje, auxiliándonos de la ley de Ohm. 4 miliamperios por 2K es igual a 8 voltios. Y conectamos esta resistencia en serie y tenemos acá la otra resistencia. Y acá tenemos abierto. Acá en estos puntos vamos a encontrar nuestro voltaje de Thevenin. Para encontrar este voltaje de Thevenin podemos hacer una malla. Decimos menos 8 voltios más 2K por I más 3K por I más el voltaje de Thevenin que deseamos encontrar es igual a 0. Ahora, esta resistencia de 2K y esta resistencia de 3K es igual a 0, porque la corriente que está pasando por ellas es 0. Como este circuito está abierto, ninguna corriente está pasando por esta resistencia. Quiere decir que el voltaje de Thevenin es igual a 8 voltios. Ahora que tenemos nuestro voltaje de Thevenin y nuestra resistencia de Thevenin, sustituimos en este circuito equivalente que es al que deseamos llegar a partir de este. Este voltaje de Thevenin es de 8 voltios y esta resistencia de Thevenin es de 5K. Entonces, ahora que lo tenemos así, podemos concluir. Esta RL ya nos la daban y decían que era de 1K. El ejercicio ya lo daba. Entonces, la resistencia de Thevenin es de 5K y la resistencia de carga es de 1K. Quiere decir que esta resistencia de Thevenin no es igual a esta resistencia de carga. Por lo tanto, esta resistencia de carga no va a disipar la máxima potencia. Lo va a hacer siempre y cuando sea igual a la resistencia de Thevenin.